Yo nací en Caicedonia Valle, en una vereda llamada Monte Grande. Mi mamá me parió sola, sin asistencia médica, igual que a mi hermana, igual que a los otros 3 hermanos. Estuve 4 años de mi vida allá en la finca, pero esos primeros 4 años fueron duros porque mi papá maltrataba muy fuerte a mi mamá, físicamente y verbalmente. Nosotros tuvimos que presenciar el maltrato físico, pero duro de ella y de nosotros, porque si nosotros llorábamos, él nos pegaba. Nos escapamos de ese señor, de mi papá, y nos fuimos para Armenia, un lugar que no conocíamos. Nos fuimos solo con los costales de la ropa. Allá nos tocó pedir, fue duro vivir, pero después de 2 años nos acomodamos. Pues mi mamá siempre ha sido una berraca. Regresamos a Caicedonia cuando mi padre no estaba, se fue. Noches cariadas de este pueblo viejo de mi corazón, pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Entramos a estudiar, mi hermana y yo. Ella nos entró a una escuela de mujeres, de señoritas, porque ya no le gustaba que estuviéramos con hombres, debido a la situación presentada con mi padre. Yo entré a los 7 años a primeros y ella estaba como viejita, pues eso decían las profesoras. Los primeros años no sabía nada, no tenía escolaridad, y la profesora lo que hizo fue excluirme de los otros, marcarme para toda la vida, al decirme que yo iba haciendo a calentar mi puesto y hacer dibujitos, que era lo que me gustaba porque no había vivido la etapa preescolar. Pero pues esa niñez de la escuela fue muy bien vivida porque entre las calles corrí, como dice el himno de Caicedonia, entre sus calles traviesas, descalzo corrió mi infancia. La llevo en el alma, porque en sus calles traviesas, descalza corrió mi infancia, entre aromas de cafetos, maduraba mi esperanza. Mi madre consiguió otro hombre, pues y él era una persona que no se metía con nosotros. Llegaron los otros niños, somos 5 y 2 fallecidos. Entré al colegio, como a los 13, 14 años, ya estaba adolescente, a la normal superior de Caicedonia, pues también era de señoritas. Era de señoritas porque ella no permitía que estuviéramos con hombres. Cuando estaba en el bachillerato, mi mamá ya se fue a vivir al Quindío y nosotros nos quedamos en el valle. Mientras estudiaba, a mí me tocaba hacer prácticas. Desde sexto bachiller íbamos a las escuelitas. Y veía que eran demasiados niños para un salón y que siempre los más buenos se resaltaban, pero los demás niños que tenían sus limitaciones por algo o sus condiciones de aprendizaje, no. Cierta vez que me fui para vacaciones de mi mamá, escuché a mi hermanito menor, el que falleció, que decía que no quería volver a la escuela, que él odiaba la escuela y que no quería, él quería trabajar en la finca, porque los niños le decían que era negro, lo discriminaban por su tez de piel. Y era duro ver eso porque mi hermanito murió, cuando murió quizás hasta feliz, ¿no? Porque él decía que él no quería estar así y por un accidente murió y era el menor y era una persona noble, alegre, como lo caracterizaba, era un negrito sabrosito. Bueno, ya pasó el dolor, porque mi mamá me enseñaba a ser fuerte. Pasé a 11, me gradué con mis limitaciones, porque siempre tenía limitaciones de aprendizaje que nunca me las descubrieron. De hecho, nunca hicieron algo por mí.
hacía el ciclo complementario, que es 12 y 13, 4 semestres de pedagogía. Y empezando el primer semestre me iba a rendir y mi hermana no, siga que usted es capaz. Mi hermana mayor siempre estuvo a mi lado y pasé el primer semestre. Al segundo semestre iba muy bien hasta que cierto día sucedió algo muy duro. Cuando llegué del colegio la encontré colgada y con una cuerda en el cuarto. Mi hermana se llamaba Jessica Marcela. Nunca hubo una atención real del colegio. Mi mamá le hizo entender y le dio a conocer que fue tratada con psiquiatras, psicólogos. Llevó la fórmula, llevó todo y ellos sabían que no podía salir sola. Y ellos siempre, nunca le prestaron atención. Ella presentaba síntomas en el aula y simplemente le decían vaya donde el psicólogo y siéntese un rato. Entonces realmente no hubo un apoyo. 2 años antes ella había intentado suicidarse porque tenía la depresión severa. Porque fue eterna tu dulce niñez. Los niños con algún tipo de condición no tenían presencia para el profesor, eran invisibles para el docente. Y mientras daba la práctica era rico porque yo me les acercaba y trataba de que ellos se sintieran bien, así sean media hora o 2 horas. Entonces estaba con ellos. Me gradué del ciclo complementario, fue un apoyo del colegio porque las profesoras estuvieron ahí, sobre todo una, la de inglés, estuvo ahí apoyándome, siga para adelante, usted es capaz, usted no va a morir con su hermana. Pero pues yo entré en una depresión muy fuerte, que no quería salir, yo me quería morir. Mientras andaba en mi locura, en mi ansiedad y trastorno, esa época, una compañera del ciclo complementario, yo le dije, vámonos para Cali. Y ella me dijo, sí, no, ya no tenemos a nadie, ¿y dónde vamos a llegar? Yo le dije, no sé, vámonos, yo quiero huirle a este lugar, porque yo todavía no he hecho de duelo con mi hermana. Y sí, me siguió la corriente y nos vinimos con las maleticas. Llamé a un amigo de allá, de Caizonia, que vivía acá. Y él me dijo, no, Angie, venga, se queda acá. Y nos quedamos a una noche. Y esa noche han pasado 12 años y estoy todavía con esa familia. Porque de celos se desbordó aquel río, entró al bohío. Fui la primera que consiguió trabajo. Yo pagaba el arriendo, la comida, porque mi amiga no tenía trabajo. Entré a trabajar y en el colegio, cuando la primera experiencia dando las clases, que nunca había tenido que enseñarle a un grupo como tal, llega una mamá con una niña síndrome Down. Yo me paniqué, eran poquitos niños, pero yo me paniqué el temor de cómo llegar a ellos. Pero pues me tocaba porque el colegio, si no lo hacía, pues me echaban. Y era también trazarme una meta que era capaz, pero tenía que sacarla leyendo y escribiendo al grado primero. No sé cómo hice ese año, pero lo logré. Pasaron 2 años y yo quería entrar a esta universidad, porque a los 10 años yo iba mucho a la biblioteca del pueblo y veía un libro de la Universidad del Valle hermoso, donde estaban los árboles. Yo dije, algún día estaré allá y busqué. Yo decía, no, pero es que con mi ICFES muy bajo, porque tuve un ICFES muy bajo, volví y lo presenté. Y buscando entre tantas licenciaturas, encontré la licenciatura en Educación Popular. ¿Con qué se comía eso? Ni idea. Yo no sabía qué era. Fui aceptada. Cuando entré a esta universidad, mi vida cambió totalmente con la carrera y con los profesores. Cuando entré acá, seguía en el colegio, estaba bien, fue una época muy bonita. Yo quería ver cómo era la educación popular en la escuela regular y dentro del preescolar. Y era fusionar esas dos cosas, la licenciatura con preescolar. ¿Y cómo hacerlo? Oscar Jara dice que la educación popular es una construcción de relaciones humanas para ser más equitativos en diferentes ámbitos de la vida. Y ahí se aplica de pronto esa frase, porque no era necesariamente llegarle al niño con una condición, sino llegarle a los niños regulares.
el poder concienciar a los niños de que esa personita que tiene una discapacidad no es una persona diferente. Le da pena porque hay gente nueva, entonces siente un poquito de pena, pero es una niña muy inteligente. Este mes se gradúa, pasa a grado primero, entonces y le da la bienvenida a todos. A los 2 años me llegó un niño con autismo. Es un niño que estaba en su propio mundo y los niños de ver lo que se hacía sonidos repetitivos, movimientos repetitivos, ya lo vieron diferente a ellos, que era extraño. Siempre habrá juventud, si existe una ilusión por ese amor. Salud. Fusionar educación popular y preescolar e inclusión era hacer las 3 cosas en un mismo lugar. Educación popular, que es trabajar desde ellos mismos, desde los niños regulares, para que acepten al niño con la condición, al niño autista, que él necesita un abrazo. Bueno, entonces todos los días hagamos un abrazo, abracémoslo y preguntémosle, así a él no le agrade, pero que se sienta querido. Todos los días llegábamos, sentábamos en círculo, cantábamos. Al inicio no le gustaba porque los sonidos le espantaban, los abrazos no le gustaban, pero fue repetitivo, todos los días trabajando eso. Luego al final del día decirles a los niños regulares que cómo les pareció su actividad, cómo se sentían con él, ir viendo ese cambio en 15 o en un mes, 15 días, un mes, que era impresionante. O sea, los niños de 3 a 5 a 6 años aceptan más fácil y aprenden más fácil a aceptar y a relacionarse con los demás. Y ahí me di cuenta que la educación popular servía y mucho, y era concienciar a la mentalidad de unos para integrar a otros. El trabajo con él me sirvió mucho también. Él aprendió a leer, a escribir, a relacionarse, a hablarle a los demás, aprendió los nombres de todos los niños, ya aguantaba un abrazo, aguantaba el abrazo de la profe porque a él no le gustaba, siempre era retraído, ya aguantaba estar sentado en un lugar porque no se quedaba quieto. Pero ese trabajo no lo hice yo, lo hicieron los mismos niños regulares. Juan Camilo, siéntate. Juan Camilo, te presto los colores. Ellos intentaban incluirlo a las actividades o darles cosas o darle un abrazo, desde hablar, desde la práctica, desde el hecho de integrar a todos y que todos somos iguales. Se logró mucho y ya después los años llegaron más niños con discapacidad y era volver a trabajar porque eran niños nuevos regulares, y era volver a hacer ese mismo proceso. Sí, el de integrar, el de socializar desde el inicio, el no llegar a dictar clases. Con mi educación popular aprendí que realmente era disfrutar con ellos. Me funcionó siempre para poder integrar a todos. Tuve niños con displasia, con déficits de atención y hiperactividad, niños con parálisis cerebral, que se sentían acogidos en el salón y por todos. Ese fue el proceso que hice en el colegio, el liceo. Salpicado de sol. Viví tanto la exclusión y la discriminación que el destino me llevó hasta empezar a incluir y a darle importancia a esas personas que somos discriminadas. Durante mi proceso de grado creo que ahí descubrí mi condición, que tenía déficit de atención. Sí, que nunca me había imaginado tenerlo. Sentarme 2-3 horas para mí es duro porque mi atención es muy leve, muy poca. El poder identificar mi condición y vivir con ella toda la vida me enseñó a ser buena docente, a ser una docente incluyente, a que si yo fui capaz de hacer una primaria, un bachillerato y hacer una universidad, todos los niños que tienen una condición diferente, autismo, Down o cualquier condición, son capaces. Muchas veces me sentí mal en la universidad porque creía que no era capaz, yo lloraba. Muchos profesores de la licenciatura me enseñaron a ver las cosas diferentes, el enseñarme a valorar lo que yo misma hacía, y me enseñaron a orientar eso a otras personas, a que las personas se valoran por
por lo que son y por lo que saben y por lo que tienen, y si no lo son, pues hay que valorarlas como sea. Sería bueno que los educadores populares que están ahí orientando a los que están en la licenciatura, darle importancia a ese estudiante, que no es el que está allá sentado y que hoy va a anotar lo que el profe dijo, es darle importancia a esa persona que está, qué le sucede, lea su expresión corporal, sépale llegar, trabajemos la educación popular ahí. ¿Cómo vamos a mejorar a estos estudiantes? Así tengan problemas los que tengan, hagamos algo por ellos, porque hasta se puede salvar una vida. Y de hecho, este trabajo, si yo no hubiese tenido las orientadoras y el proyecto como tal, yo quizás no estuviera acá, porque fueron muchas las veces que me dio depresión, de querer salir y atentar con mi vida. Durante este trabajo sané todas esas sombras del pasado, sané el dolor que sentía por mi padre, porque aparte de que maltrataba a mi madre, violó a mi hermana, que yo no me he dado cuenta. Yo me siento sana, claro, me dan aburrimientos, pero no como antes, que era de llorar y hasta me daba convulsiones por el mismo dolor que sentía. Lo más importante de mi vida fue que 2 educadores populares con este proyecto tan bonito de trabajar en grupo, de historias de vida de nosotros los estudiantes, resaltar la historia de vida del estudiante, hizo sanar y salvar mi vida.